Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Luis Grau, CEO de KPI People Analytics. En este capítulo hablaremos de People Analytics, datos y los retos de capital humano para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Luis. Bienvenido. Hola Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va Muy, todo? muy bien también, con muchas ganas de arrancar este HR Thoughts by Hiring. Y sí me gustaría, Luis, decirte lo que le digo a todo el mundo. La primera pregunta no va de People Analytics, de talento, de tecnología, va sobre ti. Entonces me gustaría mucho que nos contases quién eres, qué haces, de dónde vienes, para que podamos conocer la parte no solo profesional de Luis, sino también la parte personal. Perfecto. Mira, soy chileno, estoy viviendo en Estados Unidos hace un año, bien contento, una tremenda experiencia. Tengo tres niños y de formación soy sociólogo y me volqué naturalmente al mundo de los datos por mi formación más matemática. Así que llegué naturalmente a través de mi vida profesional en diferentes empresas. Mi último empleo fue en Deloitte, a cargo de la encuesta de compensaciones, y eso me abrió el mundo de los números en recursos humanos, el cual es un mundo fascinante, porque hace 15 años se pensaba que recursos humanos era una cosa muy blanda, sin números, sin absolutamente nada. Y hoy día es todo lo contrario, hoy día muchas cosas se están midiendo, hay modelos predictivos. Esto se ha vuelto realmente un ámbito laboral muy entretenido y que a mí personalmente me satisface mucho. Qué bueno, súper interesante. De este mundo de los datos, ¿no? Me gusta lo que dices, ¿no? Al principio se cree que el área de recursos humanos es mucho más blanda que no hay datos, pero uno se da cuenta de que hay muchos datos, ¿no? Y ahí surge el área de People Analytics. ¿Cómo dirías que ha evolucionado en las empresas el departamento de People Analytics y en general la propia comprensión de los datos correctos? Mira, es muy interesante la pregunta. Te diría que hoy día generalmente las empresas más grandes, arriba de 3.000 trabajadores aproximadamente, logran tener áreas de People Analytics. Áreas me refiero a un equipo de al menos dos o tres personas que trabajen en eso. Pero la verdad es que ha costado inculcar eh, el mundo de los datos, principalmente porque hoy día el desafío que nosotros estamos viendo en los clientes es todavía un tema de la calidad de la información, en poder integrar la información. Hoy día el desafío, muchos hablan y nos gusta hablar y por supuesto que es muy motivante hablar de la analítica predictiva. Nosotros trabajamos hasta con redes neuronales y es muy interesante, pero no es el desafío de la mayoría de las compañías. Hoy día el desafío está principalmente en integrar la información y en tenerla limpia y en poder disponibilizarla. Ese es hoy día el desafío que en general enfrentan las compañías. Ahora, no es algo que te lo digan de primera vista, pero si uno empieza a hurgar un poco y a preguntar, y oye, ¿qué han hecho? Y cómo han realizado esta acción y cómo están reportando. Hoy día muchos te dicen, no, yo sigo reportando en Excel. O tengo una persona por ahí que tiene cuatro dashboards distintos. No hay un flujo de información todavía fuerte desde la calidad de los datos hasta la disponibilización. Entonces, yo te diría que todavía queda mucho por avanzar, lo cual también es un proceso muy interesante, porque tiene desafíos también que recursos humanos se tiene que meter en el lenguaje de los datos. Y eso creo que para los que estamos en este mundo también es igual de desafiante que hacer la parte más glamurosa que tiene que ver con las predicciones. Totalmente. De hecho, me lanzo aquí con una pregunta un tanto polémica, ¿no? Pero todo el mundo habla de People Analytics. Yo tengo la sensación de que en algunas empresas es más una moda hablar de People Analytics porque los datos como tal no son lo suficientemente limpios, ¿no? Y no se mira el dato correcto. No sé ante eso qué piensas. Y la siguiente pregunta es a una empresa que quiera lanzarse de verdad a hacer People Analytics, ¿cuáles serían los pasos que debe seguir? Sí, mira, yo creo que efectivamente hay algo de moda, pero yo creo que esa moda ayuda a poner el tema, ayuda porque finalmente todos los proyectos de People Analytics necesitan de la
de la aprobación de la primera línea de las organizaciones. Entonces, yo creo que el tema esté sonando, que esté muy fuerte en LinkedIn, que esté apareciendo en muchas partes, ayuda a posicionar ese tema. Y yo creo que efectivamente hay compañías que son más pequeñas y que tienen menos recursos y que pueden también hacer People Analytics, quizás de una manera más rudimentaria, pero primeramente en Excel. Y eso creo que está muy bien. Yo creo que todo el impulso hacia allá, hacia una cultura de gestión de datos, es muy positivo. Yo lo que creo que se tiene que ir dejando atrás es esta cultura de pensar de que todas las decisiones las tenemos que tomar en recursos humanos con las emociones. Lo que es importante que tengamos una estructura de datos para tomar decisiones. Eso yo creo que te diría con la primera pregunta. Y la segunda, son los pasos? Yo creo que lo primero es, y lo más importante por lejos, es encontrar una pregunta de negocio. Yo creo que los que amamos los datos de pronto nos perdemos en cosas muy teóricas y cosas que no apuntan hacia el negocio. Entonces, uno dice, bueno, de pronto uno puede decir, oye, voy a estudiar la rotación, voy a hacer un modelo predictivo. Bueno, le hemos ido a preguntar al C-Level, al board de la empresa, si la rotación es un problema, porque si no es un problema, no tenemos nada que hacer con un modelo predictivo. Si es un problema, por supuesto que sí. Si estoy en una compañía de consumo masivo donde la gente rota muchísimo, es extraordinario, probablemente sea un problema. Pero lo primero te diría yo que es poder identificar un problema de negocio. Y eso es súper importante porque no es hacer People Analytics, no es un ejercicio teórico, es un ejercicio que tiene que estar en línea con el negocio y tiene que cumplir esa función. Por lo tanto, eso es lo primero. Posteriormente ya vienen pasos más técnicos, como tener un buen gobierno de datos, que es decir, cómo yo puedo centralizar la información de mi organización y ordenarla. Eso te diría que es lo primero. Y de ahí con la data disponible poder comenzar a armar hipótesis y contestar preguntas de People Analytics. Pero tienen que ser preguntas que incidan en el negocio, porque si no, no va a tener impacto en la organización. De pronto, no sé, ustedes que están en selección, es un tema muy importante. O sea, ustedes pueden disminuir la rotación, y yo sé que Hiring lo hace, pueden disminuir la rotación de las personas seleccionando bien. Y ese es un problema de People Analytics que ustedes están resolviendo. Me encanta lo que cuentas, ¿no? De que todo parte respondiendo una problemática de negocio, ¿no? Y yo creo que aquí también, igual que te preguntaba al inicio sobre la evolución de People Analytics, creo que ha habido una evolución muy fuerte en los departamentos de recursos humanos, ¿no? De pasar, primero, de hacer muchas tareas administrativas y ser considerados como eso, a ser considerado una figura realmente estratégica que se involucra cada vez más en el propio negocio, ¿no? Entonces yo creo que como tú Sí, dices, ¿no? Aunque a lo mejor en alguna haya cierta moda que puede ser que la haya, pero todo esto ayuda, ¿no? A sí, tomarlo en consideración y a poder ir respondiendo mejor estas problemáticas del negocio. total. No, hay un punto importante que yo creo que cuando hablamos de capacidades analíticas, tendemos a confundir porque hay un mundo que es un poco difuso entre lo que es la capacidad analítica de mirar los datos y poder concluir y la capacidad de programar. Generalmente eso te lo están presentando hoy día como que es algo que viniera junto. Y no es así. Son habilidades que uno puede desarrollar. Yo puedo no programar y ser muy bueno analizando los datos de mi organización y ejecutando acciones sobre esos datos. Por lo tanto, recursos humanos que no son programadores, es muy importante que se orienten a ese tipo de habilidades analíticas que no tengan que ver con programación. Súper, súper, súper. De cara a entender también, antes decías, ¿no? El problemática de negocio, un buen gobierno de datos, contestar hipótesis, yéndonos más hacia la parte de métricas. Una empresa de People Analytics que entiendo que va muy ligado con la problemática, ¿no? Pero si tuvieses que decir Sí, las métricas más importantes que se deberían medir en un departamento de People Analytics, ¿qué dirías? mira, yo nunca aparece esto en los posts, pero a mí lo que yo estoy obsesionado, porque creo que la métrica más importante que tiene que tener una organización es el desempeño de los trabajadores. Total. No tengo ninguna duda de que es la métrica más relevante. Es
es cómo le están aportando los trabajadores al negocio, es la razón por la cual los contrataron. Yo entiendo que después pueden venir algunas métricas, como por ejemplo, dependiendo de la organización, puede venir la tasa de retención de los talentos, la rotación es muy importante, el ROI, todo eso, pero lo que yo veo y lo que nosotros proponemos es que el desempeño de los trabajadores tiene que tener un lugar central en las métricas de recursos humanos. Por supuesto, después uno puede ir por procesos de manera más eficiente, pero lo que tiene que buscar es decir cómo yo puedo maximizar esa variable. ¿Qué otras variables están afectando el desempeño de los trabajadores? ¿La está afectando el compromiso? ¿La está afectando el clima laboral? ¿La está afectando algún tipo por edad? Creo que la variable principal de estudio, por lo menos cuando uno no tiene mucha hipótesis, sigue siendo el desempeño de los trabajadores. Yo creo que ahí hay un tema muy importante. La gente de recursos humanos siempre está preguntando por productividad y yo digo, bueno, si la principal métrica de productividad de un trabajador es el desempeño. Así yo, por ejemplo, también puedo medir la calidad de la selección. Totalmente. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo diferentes patrones, ¿no? Para poder linkar cómo las evaluaciones de soft skills impactan no solo en la rotación, sino también en el Ah, buen mira, desempeño, ¿no? En el propio desempeño del colaborador, ¿no? Y viendo por ahí cómo ayudar a las empresas a conseguir a los top performers, lo cual es clave, ¿no? Y esto también, Luis, me hace linkarlo con una idea, ¿no? Y creo que cuando se tienen datos, se toman decisiones mucho más objetivas. Cuando se toman decisiones más sí, objetivas, uno es más justo en cuanto sí. a la parte de justicia, ¿no? A la hora de tomar decisiones. ¿Cómo crees que People Analytics impacta en la cultura de la empresa, ¿no? Porque las empresas cada vez se vuelven más meritocráticas y tienen datos de desempeño. Sí, yo creo que se vuelven muy, muy justas y hay temas muy relevantes que People Analytics que todavía están absolutamente inexplorados. Por ejemplo, las brechas de género. Hoy día todos las están midiendo como, te pongo un ejemplo ahí concreto en términos de equidad. Hoy día todos están mirando las brechas de género como una relación entre el sueldo de los hombres y el sueldo de las mujeres. Y a mí me sorprende eso, porque yo digo, bueno, si una mujer tiene un desempeño superior al de un hombre, ¿va a ser justo que le paguemos lo mismo que el hombre? Yo creo que no. Yo creo que absolutamente no. Entonces, People Analytics con técnicas más avanzadas te permite determinar y cuánto le tienes que pagar a una persona que tiene que tener un desempeño superior que otra. Por lo tanto, todos estos análisis nos ayudan a crear organizaciones que puedan atraer mejor talento y poder también retenerlo. Hoy día también todas las políticas de compensaciones con información a la mano logran tener una mucho mejor performance en retener las personas. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta que se tiene que empezar a usar más, pero tenemos que tener una cultura de datos al momento, porque Total. también pasa que antiguamente, cuando nosotros no teníamos software, lo hacíamos todo a mano, hacíamos análisis del ausentismo, de la rotación, pero lo hacíamos un año hacia atrás. Entonces terminábamos presentando los resultados un año después de que habían salido algunas personas. Entonces, en ese mundo cuesta un poco. Hoy día tenemos la tecnología, está, y yo creo que la invitación es a subirse a este carro y poder tener información a la mano que te permita, como tú dices, tomar muy buenas decisiones. Al final yo creo que eso termina siendo un diferenciador súper importante. Total, yo con esto que cuentas, ¿no? De cuando se mostraban antiguamente los resultados al año y demás, hoy día ya casi ni los business plans se hacen a 5 años, ¿no? Porque no sabes Sí, dónde vas a estar, sino que se van total. iterando en trimestre a trimestre o mes a mes. Por lo tanto, el tener software como el vuestro es fundamental, ¿no? Para poder tomar Sí, decisiones de una forma rápida. sí, Eh, Luis, creo que People Analytics no para de evolucionar, ¿no? Y te estoy viendo la librería que tienes detrás y sí me gustaría si nos puedes sí. recomendar 3 libros que te Wow. hayas leído últimamente que creas que son un must. Ya, te diría, a ver, yo te diría que el título es muy malo, pero creo que es muy, muy bueno. El título es malo porque dice Dummies. Dummies es tontos, Sí. pero es muy completo. Esta es una Mm. guía muy técnica. Este te diría que es un primer libro técnico que yo creo que es muy importante revisar. El segundo, que creo que es muy relevante porque tiene
toda la metodología de People Analytics y lo que yo te comentaba acerca de las hipótesis es este, The Power of People. Este también es muy bueno, te muestra cómo armar una metodología de People Analytics. Lo recomiendo totalmente. Y otro libro que a mí me encanta, que me gusta mucho, que tiene 20 años. Qué Y bueno. eso es lo que encuentro interesante. El autor está en LinkedIn, es norteamericano, yo he conversado con él. Son las 7 razones ocultas de por qué los empleados se van de las organizaciones. Este tipo, eh, Lee Branham, no sé si lo pronuncié bien, estudió 20.000 encuestas de salida Wow. y encontró algo muy interesante. Primero, encontró que el 88% de las personas decía que no se iba de las organizaciones por dinero. Y también se dio cuenta de que los gerentes, el 90% creían que la gente se iba por dinero. Había O un sea, gap enorme. enorme. Y él a través de este libro lo va desgranando. Yo lo leí pensando, imagínate Javier lo que es leer un libro de hace 20 años. Nos dice, oye, sácale el polvo al libro, es un cementerio. Al contrario, un libro muy, muy bueno que yo lo recomendaría totalmente. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias, Luis, ¿eh? Porque tomo nota. Si tuviese que empezar con alguno, con el de People Analytics for Dummies, ¿no? Entiendo. No, yo seguiría por el de Power of People. Creo que Vale, siempre es muy bueno tener una perspectiva más metodológica antes que técnica. Yo creo perfecto. que eso es muy importante para recursos humanos, de todas Fa- maneras. Fantástico, fantástico. Luis, y ya estamos llegando al final de nuestro HR Thoughts by Hiring, y sí me gustaría preguntarte algo que le pregunto a prácticamente todas las personas que pasan por aquí. ¿Cuál crees que serán las tendencias, tanto en People Analytics como en el área de HR en general, de aquí a los próximos años? Mira, yo creo que la principal tendencia que vamos a ver es algo que viene anunciando todos los estudios que uno va leyendo de las consultoras más grandes y que tiene que ver con qué tareas se van a automatizar y qué tareas no. No se va a automatizar todo. Ya. De hecho, uno de los dueños de ChatGPT, él decía el otro día que el impacto que iba a tener la inteligencia artificial era menor de lo que él creyó en un momento. ¿Qué es lo que yo creo que se va a automatizar? Las tareas rutinarias. Todo esto como lo que yo hago repetitivamente. Yo creo que ahí hay un ámbito muy importante. ¿Y qué es lo que creo que no se va a automatizar? Todo lo que tenga que ver con gestión de personas. Eso no se va a automatizar. No tiene ningún sentido que se automatice y perdería el sentido de todo, la verdad. Puede que en 40 años más, si alguien lee esta entrevista o la ve, pensará que estoy equivocado, pero yo creo que en los próximos 5 años yo creo que la gran tendencia es focalizarse en todas esas habilidades blandas que te permiten analizar datos, te permiten trabajar con gente, te permiten relacionarte, conseguir objetivos en conjunto. Yo creo que va a haber una revitalización de todos esos temas. ¿Por qué? Porque toda la otra parte, que es más programable o no, va a empezar a ser un poco más commodity, un poco más fácil de poder conseguir. Coincido 100%. De hecho, yo siempre digo, ¿no? que en la era de la automatización y de la inteligencia artificial en la que estamos, todo lo que se puede automatizar se automatizará, pero las soft skills no se automatizarán. Y además creo Mm, que sí, las personas tenemos esa necesidad de tratar con personas en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que la tecnología va a ayudar a humanizar muchos procesos. Por ejemplo, el proceso de selección. Si la parte que se puede totalmente. automatizar la automatizo, pero la parte donde necesito tener una entrevista de calidad con el candidato no la voy a automatizar, esto me va a permitir pues generarle mucho más calidad a esa entrevista porque voy a tener más tiempo para lo que no se puede automatizar. Total. Esa es mi percepción. Estoy muy de acuerdo. De hecho, antiguamente cuando uno seleccionaba currículum y los currículums llegaban en papel, lo primero que uno hacía cuando tenía 500 currículums, ¿qué era? Era discriminar por algún criterio. Ya, Si nadie se puede leer 500 currículums, 500 hojas de vida, es imposible. ya, Por lo total. tanto, es lo primero que, y yo creo que ahí efectivamente hay una labor súper importante de las tecnologías. Buenísimo. Oye, Luis, pues muchísimas gracias por haber pasado por nuestro HR Thoughts.
Me ha encantado compartir No, este gracias a rato ustedes. contigo, eh, darte las gracias y que vaya fenomenal. Buenísimo. Que tengas buen día, Javier. Igualmente, bye.